Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la organización estructural en los animales. Sabemos que existen dos tipos de células, la eucariota y la procariota, en donde la procariota corresponde a los organismos menos evolucionados y la eucariota a los organismos más evolucionados. Los... Otra diferencia es que los organismos que contienen células procariotas son organismos unicelulares. Con una célula ya se considera un individuo, mientras que en la célula eucariota la mayoría son organismos pluricelulares, organismos que están formados por la unión de muchas células. Esta unión la llamamos con el nombre de tejidos, que es en lo que nos vamos a centrar en esta clase, sobre los tejidos. Sus células son muy especializadas y entre ellas puede haber una sustancia sólida o líquida llamada sustancia intracelular. La mayoría de las células de estos tejidos pueden dividirse y sustituir a células dañadas. He aquí la importancia de la división celular, porque necesitamos nuevas células para que sustituyan a las que ya están viejas o enfermas. El control de la población de las células en crecimiento se consigue mediante un proceso de muerte celular programado, apoptosis. Los tejidos es la unión de muchas células especializadas. ¿Qué significa esto? Que deben ser células que cumplan la misma función, células igualitas del mismo órgano y células que tienen que cumplir lo mismo que las otras. No puedo tomar una célula hepática y una neurona y asumir que se va a formar un tejido a partir de estas dos. Deben de ser o células hepáticas para formar un hígado o células nerviosas para formar un cerebro. Células especializadas, misma forma, mismo trabajo, misma función para poder formar un tejido. Y los tejidos no es más que la agrupación de muchas células. Vamos a hablar sobre los diferentes tejidos que encontramos en un organismo. El primer tejido que encontramos es el epitelial. El tejido epitelial está formado por la unión de muchas células. Existen epitelios que actúan como capas separadoras, epitelio de revestimiento y otros que se encargan de fabricar y emitir secreciones, que son los epitelios glandulares. El tejido epitelial, que es el más grande, el que protege, se divide en tres tipos, que es el de revestimiento, el glandular y también el tejido. Debido a su función, los epitelios tienen células íntimamente unidas entre sí, de modo que la matriz extracelular es muy escasa e inexistente. Como el tejido epitelial es el encargado de revestir, de proteger, tiene que crear como una coraza, un armazón, por lo tanto las células están muy pegaditas. ¿Usted cómo puede visualizar eso? En nuestra piel. Hay ocasiones en las cuales los niños suelen ponerse goma en la piel y después se la retiran. Y ahí se puede observar como unas celditas. Esas celditas son las células que forman nuestro tejido epitelial. Y usted ahí se puede dar cuenta si lo pone en contraluz que las células se encuentran muy pegaditas para poder formar un tejido sólido. Clasificación del tejido epitelial. Según la función vamos a encontrar tejido de revestimiento y tejido glandular. El de revestimiento es el tejido que va a cubrir la piel. Cuando usted está, digamos, tiene un hígado de res y lo va a cocinar, siempre hay que sacar primero una tela. Esa tela es revestimiento. Todo lo que nos cubre nuestros órganos o de forma exterior es el tejido epitelial de revestimiento. Tejido epitelial glandular. Este es el que va a revestir a órganos que formen sustancias, que secreten sustancias. Según la forma de las células que lo componen, se clasifican en tres: células aplanadas, células cúbicas y células cilíndricas. Según el número de capas, monoestratificado o simple cuando tiene una sola capa de células, pluriestratificado si tiene varias capas de células.
Y también encontramos el pseudoestratificado, que parecen formados por más de una capa de células. El siguiente tipo de tejido es el conectivo. Como su nombre lo dice, conectivo, conectar. La función de este tejido es la de conectar otros tejidos. Suele ser los tejidos más abundantes que existen en los animales. Son células libres inmersas en una matriz intracelular o sustancias intercelulares creadas por ellas mismas. Según los tipos de células y de sustancias, vamos a clasificar en el siguiente grupo. Tenemos el tejido conjuntivo, el tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido sanguíneo. Los 5 tipos de tejidos ingresan como una subdivisión del tejido conectivo. El tejido conjuntivo está asociado a fibras gruesas. ¿Cuál es la función del conjuntivo? Dar soporte. ¿Dónde encontramos tejido conjuntivo? Los tendones, las articulaciones. El tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasa que se conoce. Está formado principalmente por células adipocitos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la grasa subcutánea, debajo de la piel, en la zona abdominal también encontramos bastante tejido adiposo. Tejidos cartilaginosos. Fibras muy finas, sus células principales son las condrictios, su función es la de soportar presiones y darnos sostén, y un ejemplo son las articulaciones y el pabellón auditivo. Tejido óseo, sus principales células son los osteocitos, la función es la de protección y sostener el organismo, donde encontramos este tipo de tejido formando los huesos. Tejido sanguíneo. Principales células, los eritrocitos o conocido como glóbulos rojos y los leucocitos o glóbulos blancos. La función es la del transporte y un ejemplo de ellos son los conductos sudoríparos. El tercer tipo de tejido es el tejido muscular. Las células son alargadas y se llaman fibras musculares, cuyo citoplasma contiene numerosas fibrillas longitudinales o miofibras, compuestas por proteínas, principalmente lo que es actina y miosina, responsables de la contracción y expansión. Este tejido debe de contener células alargadas porque una de las funciones de los músculos es permitir el movimiento. Para que un organismo pueda moverse tiene que contraerse el músculo y expandirse el músculo. Por lo tanto, deben de ser largas para que puedan permitir esta función de contraer y expander. Se unen entre sí con tejido conjuntivo y forman los músculos. Recuerda, la función del tejido conjuntivo era la de unir. Hay 3 tipos de tejido muscular: el tejido liso, el tejido estriado y el tejido cardíaco. El tejido cardíaco, como nos lo menciona su nombre, se encuentra en el corazón. Está a cargo de movimientos involuntarios de las palpitaciones de nuestro corazón. El tejido liso recubre las paredes de las cavidades internas. Su contracción es involuntaria. Este tejido se encuentra a cargo de movimientos que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, las contracciones de los intestinos para que el alimento pueda pasar, para que continúe y los desechos salgan de nuestro cuerpo. Usted no le puede decir a sus intestinos: oye, mira, eh, yo quiero que trabajes solamente 1 hora al día y las otras 23 horas no te vas a mover. Usted no controla eso. Sus intestinos se mueven de forma involuntaria, sus pulmones respira de forma involuntaria. Todo lo que forme un movimiento sin que nosotros lo deseemos es una contracción involuntaria, mientras que el tejido muscular estriado está a cargo de los movimientos voluntarios. Yo quiero correr, entonces para poder correr necesito tejido muscular. Como yo le estoy dando la orden a mi cuerpo, yo soy la que decido, eso es un movimiento voluntario.
¿Dónde vamos a encontrar este tipo de tejido estriado? En los músculos de las piernas, de los brazos, que es lo que nosotros controlamos, lo que nosotros podemos decidir si queremos mover o no. Siguiente tipo de tejido es el nervioso. Se encuentra en el encéfalo, la médula espinal, los nervios y los ganglios, formado por células llamadas neuronas que se comunican entre sí mediante un proceso eléctrico llamado sinapsis. La función es la de recepción y la de transmisión del estímulo nervioso. Reciben los estímulos del exterior lo analizan, dan una respuesta, transmiten a nuestro cuerpo esa respuesta. Los nervios están constituidos de cientos a miles de axones rodeados de una envoltura fibrosa denominada epineurio.